21:18, bien entrados en este tercer tramo de la edición de la Perra Vida en los 580 de Universidad. Vamos a avanzar un poquitito sobre lo que se viene, lo que ya está en ciernes, ¿no? En cuestión de días va a estar llegando al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Código Penal que envía el Ejecutivo Nacional. Un proyecto que va a avanzar sobre una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con el Código Penal y particularmente con una que a lo largo de los últimos tiempos, por supuesto, ha dividido aguas en Argentina, como es lo de la despenalización del aborto. Todo un tema que queríamos justamente de alguna manera profundizar y ver hasta dónde se va a llegar con esta propuesta de reforma que dicen estaría lista ya para ser enviada al Congreso de la Nación. Cristina Barberá es directora del Departamento de Coordinación Docente de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto. Lo mismo digo. A ver, ¿cuáles serían los puntos centrales que, digamos, los más importantes que se busca reformar del Código Penal? Lo primero que tenemos que decir es que a partir del proyecto del Código Penal, el tratamiento de la despenalización de la interrupción de la gestación va a tener tratamiento nuevamente. No hubiera sido así si se tratara de una ley al margen, porque sería en este caso la reiteración de un mismo tema. Claro. En ese sentido, debemos tener en cuenta que esto constituye, creo, para todos la posibilidad de volver a tratar el tema. El proyecto de código trae las siguientes cuestiones. Mantiene la despenalización respecto de el producto de la concepción de una mujer carente de salud mental. Mantiene también la despenalización respecto de la tentativa de la mujer, de la tentativa de aborto por parte de la mujer. ¿En todos los casos? En todos los casos mantiene la despenalización de la tentativa de aborto por parte de la mujer. Ajá, correcto. El proyecto nuevo de Código Penal ha tomado para sí la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL y admite la despenalización del aborto para los casos de abuso sexual con acceso carnal. En este caso no vamos a hablar más de violación porque efectivamente el Código Penal no habla más de violación, sino de abuso sexual agravado por acceso carnal. En este caso toma la jurisprudencia, como dije, del caso FAL y lo incorpora al ámbito de la despenalización. O sea, al no figurar allí el concepto de violación, de alguna manera se elimina una limitante, ¿verdad? En realidad es conceptual, es decir, en este momento, dado que el título del Código Penal ha variado también porque son delitos contra la integridad sexual, ajá, nosotros hablamos de abusos sexuales en general y le vamos dando el Código Penal le da distintas adjetivaciones y se llega al abuso sexual agravado por acceso carnal, así como existe el abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante, por ejemplo. Ajá, sí. Pero el acceso carnal es uno de los agravamientos del abuso sexual. Uh-huh. Ahora, es una formulación genérica de abuso sexual que va desde un tocamiento hasta lo que constituye ser gravemente ultrajante. Fuera de esto están los otros delitos contra la integridad sexual, que bueno, no vamos a tratar sobre ellos en este momento porque no es oportuno considerarlo. ¿Y en este capítulo se menciona de alguna manera el rol de los profesionales, los médicos, por ejemplo? Sí, efectivamente. En realidad, yo quiero señalar también dos aspectos más. El proyecto de Código Penal incluye la despenalización en el caso de aborto culposo por parte de la mujer cuando
una actitud imprudente en el manejo de sus movimientos, de su cuerpo, por una actividad deportiva que puede ser riesgosa, pierde el fruto de la concepción. En ese caso queda despenalizada expresamente por el Código Penal. Una novedad total porque el Código anterior nunca lo había considerado. O sea, figuraba, digamos, el aborto culposo en el Código anterior, en el actual, digamos, ¿no? No. No, correcto. El aborto culposo no estaba considerado en el Código Penal anterior. Ajá. Bien, bien. Eso es una novedad y creo que es importante tratarlo porque precisamente el aborto culposo también lo tenemos que ver desde otro punto de vista también, es decir, si se despenaliza el aborto culposo, podría ser por maniobras imprudentemente o impedidamente cumplidas en el tránsito de un embarazo por parte del profesional médico, en cuyo caso satisface también una duda que se ha tenido hasta este momento, si la generación de un aborto dentro del trámite de un embarazo producido por impericia, por imprudencia o por negligencia por parte del profesional médico, queda considerado punible o no punible. En este caso queda impune. Queda impune, correcto. Esto, digamos, en lo atinente a este tema tan ríspido como lo ha sido la cuestión vinculada con la despenalización del aborto. Pero esta reforma del Código Penal... Hay otro punto más. A ver. Otro punto más, que es el relativo a una tendencia muy franca, a despenalizar el aborto producido ya por la mujer. Es decir, despenalizar la conducta de la mujer que lo hace. Pero en ese caso lo que se entiende del proyecto es que existe la posibilidad de que el juez facultativamente no le impone pena a la mujer que aborta, es decir, hay que tener en cuenta que las estadísticas están mostrando que son muy pocos los casos que han llegado al ámbito del Poder Judicial y que ya han sido llevados a juicio y ya han sido condenadas las mujeres que se han practicado un aborto previamente. En ese caso, por supuesto, se ha condenado tanto a la mujer como a los profesionales. La facultad que va a tener el juez, en este caso, de despenalizar, de no poner pena, es una facultad importante porque es una evaluación que hace el juez de las circunstancias, del contexto, pero no quedan abarcados los intervinientes, ni los médicos ni el equipo. Correcto. La otra precisión que le quería pedir es sobre otras cuestiones que ya son, digamos, de otra índole, ¿no? El tema de una de las cuestiones tiene que ver con reincidencia por un lado, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? La cuestión de la reincidencia dentro del Código Penal al que se había trabajado desde el punto de vista doctrinal sobre la inconstitucionalidad de la reincidencia, pero no, la reincidencia va a subsistir dentro del Código Penal. Lo que ocurre es que nosotros debemos interpretar que la reincidencia en el Código Penal aparece neutra, nunca se la ha considerado estrictamente como agravamiento de pena, aunque en la individualización de la pena, en las sentencias, y le digo por mi propia experiencia, yo he recorrido 40 años de jurisprudencia y tengo ediciones de esta cuestión, la reincidencia aparece neutra dentro del Código Penal, pero siempre se la ha utilizado como elemento para aumentar la pena, para agravar la pena. Está bien. Sin embargo, hay una posición doctrinal seria que piensa desde el punto de vista de la inoperancia de la aplicación de la pena privativa de libertad a la que nos estamos refiriendo y consecuentemente podría disminuirse la pena en el caso de que se pudiera advertir
que no se ha efectuado un correcto tratamiento para la reinserción social del infractor. ¿Y sobre la libertad condicional? ¿Hay algo? Y sobre la libertad condicional, en realidad va a subsistir la libertad condicional, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que ha sido maltratada la libertad condicional por ahora, más la han trabajado en el ámbito de las comisiones del Código Procesal Penal. Y eso ha sido porque en el ámbito del Poder Judicial Federal ha servido como instrumento para manejar lo que ellos denominan excarcelación en el Código Penal Nacional y en el Código de las provincias que hemos ido avanzando en lo que constituye el proceso penal, nosotros llamamos exhibición y prisión. Es conceptual. De todas maneras, efectivamente, desde el punto de vista científico, no es lo mismo una excarcelación que una exhibición de prisión. Cierto es que a la libertad condicional se la ha manejado mucho vinculándola con aspectos procesales. Cristina, y un punto más, ¿se incorporan nuevas figuras penales? Se incorporan figuras penales y lo que se advierte es un aumento en las penas. Ajá. ¿Y cuáles son las figuras incorporadas? La incorporación tiende a la incriminación de todos los delitos vinculados desde el punto de carácter económico. En realidad, Ajá. lo más importante es Penal económico, digamos, penal económico. Uh-huh. Claro, de todas maneras estamos hablando de un proyecto. Sí, por cierto. Sí. Falta, por supuesto, que el debate y afinar también los criterios, porque vamos a tener que tener en cuenta cuál es el bien jurídico protegido dentro de los delitos económicos. Nosotros tenemos un bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la propiedad privada, y en el ámbito de los delitos económicos probablemente nosotros tenemos que hacer un afinamiento de lo que es el bien jurídico protegido en los delitos económicos. O sea, ampliar la figura sería. El Código Penal en realidad tiende a cierta expansión, cosa que desde el punto de vista de una buena política criminal, nosotros procuramos no expandir el derecho penal a otros ámbitos, pero sí es cierto que tenemos una criminalización nueva, hay un ámbito de criminalidad nueva sobre materias que se han ido produciendo necesariamente por los cambios sociales y culturales. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso en decir que el Código Penal es expansivo, porque sería mal calificarlo. Creo que lo que nosotros tenemos que pensar es que este Código Penal va a tratar unas nuevas figuras, pero no con una tendencia expansiva, sino con la finalidad de incluir una criminalidad que hasta este momento no había tenido inclusión dentro de del Código Penal anterior. O sea, a tono con los tiempos, en resumidas cuentas. Claro, una actualización de acuerdo a una criminalidad actual. Uh-huh. Cristina Barberá, muchas gracias por habernos ilustrado sobre este tema. Hasta pronto, que tenga buenas noches. Buenas noches.